bienvenidos a todos nuestros seguidores del canal Realidad Nacional TV. Nos encontramos en nuestro segmento y podcast Entrevistas de hoy. Estamos acompañados el día de hoy por el historiador Dr. Chambi. Buenas tardes, doctor. Agradecemos que haya aceptado conversar con nosotros sobre un tema tan relevante como la inmigración de chinos en Perú durante las décadas de los 80 y 90. Para empezar, ¿podría explicarnos qué sucedió durante este periodo en términos de la llegada de inmigrantes chinos al país? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Durante las décadas de los 80 y 90, Perú experimentó un aumento significativo en la inmigración de ciudadanos chinos. Este fenómeno estuvo marcado por diversos factores, tanto económicos, políticos, que incentivaron a los ciudadanos chinos a buscar nuevas oportunidades en nuestro país. Y cuéntenos, ¿cómo es que quedó transformado el Perú como resultado de esta inmigración china? Definitivamente, la llegada de los inmigrantes chinos contribuyó a diversificar aún más la sociedad peruana. Se establecieron comunidades chinas en varias ciudades, especialmente en la capital, donde se concentraron en actividades comerciales y gastronómicas, dejando una marca significativa en nuestra cultura. Para culminar, ¿hay algún aspecto particular de esta inmigración que considere crucial para entender mejor nuestra historia contemporánea? Por supuesto, es crucial entender que la migración es un proceso dinámico que responde a múltiples factores y que tiene repercusiones a largo plazo en la sociedad receptora, y es como lo vemos hasta ahora. La experiencia de los inmigrantes chinos en Perú es un ejemplo de cómo las migraciones pueden influir en la configuración cultural, económica y social de un país. Muchas gracias, Dr. Chambi, por sus valiosas reflexiones y por compartir su conocimiento sobre este tema tan relevante para la historia contemporánea de Perú. Ha sido un placer, gracias a ustedes por la oportunidad de discutir sobre un tema que considero crucial para entender la evolución de nuestra sociedad y nuestra identidad nacional. Gracias a todos nuestros seguidores, los esperamos en el siguiente podcast. Acompáñenos en este viaje a través del tiempo, donde las voces del pasado nos cuentan sus historias. Hoy estamos con María, una mujer que estuvo en los años 80, 90 y fue afectada por el Sendero Luminoso. Buenas noches, María. Cuéntanos cómo era tu vida antes de empezar la violencia. Buenas noches. Vivíamos de la agricultura. Mis padres y yo trabajábamos en el campo y aunque no éramos ricos, teníamos lo suficiente para vivir. María, ¿recuerda cuándo empezó a cambiar todo eso? Claro, fue en 1983. Recuerdo que empezábamos a escuchar rumores sobre un grupo armado. Luego vinieron a nuestro pueblo. Primero solo hablaban, pero pronto comenzaron las amenazas y la violencia. Una noche atacaron nuestra comunidad y mataron a varios vecinos. María, ¿cómo afectó todo eso a su familia? Nosotros perdimos nuestra casa y tuvimos que huir. Mi padre fue asesinado. Nos escondimos en la montaña por semanas, sin comida ni refugio. Y después de todos esos eventos, ¿cómo cambió todo en su vida? Nosotros nunca volvimos a nuestra casa. Nos mudamos a Lima, donde vivimos en un asentamiento. Fue muy difícil adaptarnos y superar el miedo constante. María, ¿cómo logró seguir adelante después de tanta adversidad? Logramos salir adelante con el apoyo de otros desplazados y poco a poco conseguimos trabajo. La comunidad fue clave para nuestra recuperación. Aún tengo pesadillas, pero he aprendido a vivir con el dolor. María, y mirando hacia el futuro, ¿qué espera para el Perú? Yo espero que nunca más pasemos por algo así. Es importante que las nuevas generaciones conozcan nuestra historia para que no se repita. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de Voces del Pasado. Bienvenidos al canal Realidad Nacional TV. Hoy estamos con el licenciado en Ciencias Políticas, el señor Manuel Eduardo Bocanera. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días, dispuestos a poder suplir cualquier pregunta que ustedes tengan. Perfecto. ¿Usted cómo vivió la transición del régimen militar a la democracia en los 80? Fue una época convulsionada. Tenemos como historia que nuestro país republicano fue caracterizado por una serie de revoluciones y de dictaduras militares
y llegar a la democracia después de tanto tiempo hizo que el país cambiara su estructura. Primeramente, que se empezaran a valorar los derechos fundamentales, en este caso el derecho de prensa, insertarnos también en el tema económico, ya que un país democrático y civilizado tenía que tener ciertas garantías. Entiendo. ¿Y cómo afectó el regreso a la democracia a la economía del país? Como le vuelvo a repetir, era importante que gracias a que ya éramos un país democrático en la cual las instituciones se respetaban, no había dictadura, no había en este caso una obstrucción al derecho fundamental de expresarnos, y nos hizo más viables al tema económicos, incrementando la pesquería, incrementando la minería, y así poco a poco fuimos insertándonos. Obviamente que veníamos de una etapa complicada, ya que se levantaron una serie de movimientos extremistas, pero aún así la democracia es el clamor del pueblo. Muchas gracias, licenciado. A ustedes. Bienvenidos al canal Realidad Nacional TV. Hoy estamos con el analista político licenciado Armando Valle Cortés. ¿Cómo está, licenciado? Bien, dispuestos a resolver cualquier duda e interrogante. Ok, empezamos. ¿Usted cree que los partidos tradicionales hicieron lo suficiente para manejar la crisis económica y social de los años 90? Considero que no, ya que el partido, en este caso aprista, que estuvo gobernando en el año 85 hasta el año 90, aumentó más la crisis económica y la seguridad del país, que hizo que un partido que no era de los tradicionales, que era el partido de Cambio 90, con su líder el ingeniero Alberto Fujimori, ingresó como un outsider a la política y generó que el Perú cambie la fachada que tenía, vence al terrorismo y sobre todo nos inserta en el mundo internacional económico, ya que nosotros estábamos descalificados. Entiendo. ¿Y usted cómo vivió el autogolpe del 92? Considero de que un golpe hace daño siempre a una democracia, pero en esos momentos y en esos instantes era necesario, ya que este partido Cambio 90 tenía mucho respaldo popular y lo que se buscaba eran cosas prácticas, vencer el terrorismo que nos agobiaba y sobre todo insertarnos a la comunidad económica, ya que, como les vuelvo a repetir, teníamos muchos problemas de no accesibilidad ni creencia de los países internacionales para formar parte de comercio, ¿no? Considero que fue necesario y eso cambió la cara del Perú. Entiendo. Muchas gracias por su tiempo, licenciado. A ustedes, gracias.